Vamos a ver ahora el capítulo de máquinas de estados finitos y aquí vamos a utilizar el SysTick como un método preciso para poder controlar el tiempo. También usaremos el PLL y eso lo vamos a hacer por dos razones. Primero, porque nos va a permitir seleccionar la frecuencia de reloj y eso tiene implicaciones en lo que hace referencia a la velocidad y al consumo. Lógicamente, cuanto mayor es la frecuencia de reloj, más rápido va la ejecución, pero también consume más. Entonces, si yo tengo un sistema alimentado con baterías, pues me interesa encontrar el compromiso de darle una frecuencia de reloj para que funcione suficientemente rápido, pero que consuma poco. Y luego, por otro lado, pues el PLL y usar el cristal externo me va a permitir medir los tiempos de manera muchísimo más precisa. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una abstracción en la que vamos a separar lo que es la teoría de estados finitos de realmente cómo funciona y para ello pues lo haremos con estructuras, que ya veremos lo que son. Como decíamos en el capítulo anterior, el SysTick es un contador que cuenta hacia atrás y entonces cuando llega a cero me activa un flag para que yo sepa que ya ha transcurrido ese tiempo. Entonces podemos utilizar el reloj interno de la placa del microcontrolador o podemos utilizar de la misma placa el cristal externo. La mayoría de microcontroladores llevan un PLL y vamos a utilizar el PLL para poder ajustar la frecuencia de reloj que sea más adecuada para nuestras necesidades. Por otro lado, también si la frecuencia de reloj es más baja, pues se va a calentar menos, aparte de consumir menos. El cristal externo es muy preciso, el cristal interno tiene una precisión más bien baja, son un 1%, más o menos un 1%, respecto a los 16 MHz de frecuencia de reloj. Si queremos un control muy preciso del tiempo, y ese será el caso, por ejemplo, cuando hagamos un muestreo, en capítulos posteriores, pues tendremos que activar el PLL. El PLL lo podemos activar con librerías, pero en este caso lo que vamos a hacer es explicar, rascando del manual, todos los registros de configuración necesarios para poderlo ajustar. Entonces, esto teniendo a mano estas transparencias, yo creo que queda bastante claro cómo hay que hacerlo, aunque tampoco nos vamos a dedicar demasiado a ajustar el PLL. Entonces, si nosotros tenemos un cristal externo en nuestra placa de 16 MHz, como es nuestro caso, si vamos a las tablas del manual, vemos que para 16 MHz el campo cristal del registro sysctl-rcc hay que cargarlo con el valor 0x15. Por tanto, aquí en estos bits tendré que poner el valor 0x15 porque mi placa tiene un cristal externo de 16 MHz. Entonces, hay estos tres registros que vamos a utilizar para poder configurar el PLL, dispositivo enganchado en fase, y el esquema es este de aquí. Entonces, fijaros que el oscillation source, la fuente de oscilación, me permite seleccionar entre el oscilador principal, el main oscillator, que es el externo, el cristal externo de la placa, o seleccionar el interno. Entonces, fijaros que con el valor 0 selecciono el externo y con el valor 1 selecciono el interno. Y luego tengo otras posibilidades. Entonces, el PLL es este bloque de aquí. El PLL lo que hace es que tiene un oscilador controlado por tensión que me genera una señal de 400 megas. La señal de 400 megas la divido para obtener aquí una señal de 16 megas, en mi caso, que la vamos a comparar con los 16 megas que me da el oscilador externo. Entonces, si aquí hay un error, pues esto va a generar una señal de control sobre el oscilador controlado por tensión que hará que si la frecuencia que me está saliendo del VCO es demasiado pequeña, me la subirá y si me sale demasiado alta, me la bajará. Entonces esto tarda unos ciclos, pero al final engancha y acabo teniendo aquí que estas dos señales de 16 MHz son las mismas, pero fijaros que aquí tengo una señal de frecuencia 400 que luego podré dividir y obtener pues, un buen margen de frecuencias de reloj. Entonces, los pasos para conseguir configurar el PLL a 80 MHz, que es un valor típico
que usamos en nuestras prácticas son estos de aquí que tenéis resumidos y ahora los vamos a ver en detalle. Primero seleccionamos el registro RCC-C2 porque nos ofrece más opciones que el RCC-C1. Entonces, este es el código de inicialización del PLL, son estos 6 pasos, que siempre son los mismos, y ahora lo que vamos a hacer es ver uno por uno, en función del manual. El primero es utilizar el registro RCC-C2. Pues si quiero utilizar el registro RCC-C2, si vengo a la configuración de este registro, me dice que tengo que poner el bit 31 a 1. Si pongo el bit 31 a 1 y los otros los dejo con el valor que tienen, eso es hacer la OR con 0x8 y todos los otros a 0, ¿no? Porque esto de aquí es 1 el de más peso y todos los otros ceros. Por tanto, es poner este bit de aquí a 1. Primer paso superado. Vamos al segundo paso. El segundo paso, para ajustar el PLL, lo primero que hacemos para configurar es primero hacer el bypass, no usar el PLL a la salida. Entonces, para hacer el bypass es escoger esta rama de arriba, por tanto, tengo que hacer que el bypass valga 1, para escoger la rama de arriba y no la de abajo. El tercer paso, el segundo paso es ajustar que yo tengo un reloj, un cristal de 16 MHz, eso quiere decir que tengo que darle el valor 0x15. Y este valor 0x15 del cristal se pone en los bits 10 a 6, concretamente estos bits de aquí. Entonces, fijaros que aquí lo que hace es que primero machaca a ceros esos bits y luego hace la OR con este número pasado a hexadecimal. Entonces, fijaros que no es el 15 este porque 2 bits me quedan en este dígito hexadecimal y 3 bits me quedan en el dígito hexadecimal siguiente. Entonces, el número que sale es este 540. Queremos seleccionar el main oscillator, que es el externo, el cristal, y eso el manual me dice que en el oscillation source tengo que codificar en los bits 4 a 5 el valor 0. Por tanto, pongo a 0 esos 2 bits. En el registro RCC-C2, porque el que hemos hecho antes es el RCC, en el RCC-C2 también hay que poner un 0 para el main oscillator y en este caso en los bits 4 a 6. Pues es lo mismo, poner a 0 esos bits de ahí. Siguiente, tengo que hacer el clear del PWR DN2, que es este bit de aquí. Entonces, si yo lo pongo a 0, lo que hace es que el PLL funcione normalmente. Por tanto, lo que estoy haciendo es activar el PLL. Para activar el PLL, pues pongo ese valor a 0. Siguiente es el divisor. Hemos dicho que el oscilador, el VCO, el oscilador controlado por tensión, me daba 400 megas. Y de esos 400 megas yo quiero obtener 80 megas. ¿Por cuánto tengo que dividir 400 megas para que me dé 80? Pues como esto se divide por un número n que yo codifico dentro del registro, pero en realidad divide por n más 1 tiene que valer 5, porque 400 entre 5 es 80, y si n más 1 vale 5, ¿cuánto vale n? La n vale 4. Entonces voy a tener que meter ese número dentro del campo que toca y como estoy utilizando los dos registros, para utilizar el bit de menos peso de la configuración del campo este donde pongo la n, tengo que poner a 1 ese bit de ahí. Entonces, utilizando ese bit de menos peso y los otros dos, la codificación de esta n igual a 4 va en los bits 28 a 22. En los bits 28 a 22 yo codifico el 4. Entonces, fijaros que aquí lo primero que hace es, los bits 28 a 22 los machaca con una máscara que los pone a 0, los otros me los mantiene igual, porque es la negada de todo esto, por lo que multiplico aquí. Y luego, ¿qué hago? El número este, que es el 4, como lo tengo que escribir entre los bits 22 a 28, o lo escribo a mano o simplemente cojo el 4 y lo desplazo 22 posiciones hacia la izquierda. Entonces ya estoy escribiendo el 4 en los bits a partir del 22.
Es otra manera de hacerlo. Alternativa a escribir realmente el resultado de poner estos bits de aquí con el número 4 y todos los otros a 0. Luego tengo que esperar a ver si el PLL ha enganchado, si el PLL ya se ha estabilizado. Pues esto se hace a partir del raw interrupt status, que es el bit 6 PLL-RIS. Si vengo al manual me dice que cuando vale 1 es porque ya se ha alcanzado la estabilización. Por tanto, mientras no se haya estabilizado, mientras el bit este valga 0, yo voy a estar aquí esperando en esta línea. Y cuando valga 1, sabré que ya se ha estabilizado. Y una vez ya lo tenemos configurado, lo que hacemos es habilitar el uso del PLL, para lo cual el bypass que antes habíamos puesto a 1, ahora lo ponemos a 0, y al ponerlo a 0 estoy cogiendo la rama esta de aquí abajo que ha pasado por el PLL y por el divisor. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo real de consumo basado en un microprocesador. Tenemos un dispositivo que lo que hace es que normalmente está durmiendo, en hibernación consume muy poca corriente, es este consumo de aquí, en miliamperios, y luego se activa cada X tiempo, y cuando se activa coge una muestra. Cuando coge una muestra en ese proceso el consumo sube, luego la transmite. Fijaros que al enviar la muestra es cuando más consume, luego recibe una serie de datos del bloque con el cual se comunica y luego vuelve a dormir. Entonces, si yo sé que el perfil de corriente es este y sé el tiempo que tarda en hacer cada una de esas operaciones, porque lo tengo aquí en el eje horizontal, ¿no? Este tiempo de aquí en tomar la muestra, este tiempo en la siguiente actividad, este tiempo en la recepción, pues puedo calcular cuál es el consumo. Entonces, la energía es la corriente por la tensión y por el tiempo que ha estado haciendo eso. Entonces, si el proceso lo hace una vez cada hora y hago números, me sale un consumo de 122 miliamperios segundo. Si yo alimento mi circuito con una batería de 130 miliamperios hora, fijaros que aquí lo tengo en miliamperios segundo, aquí miliamperios hora. 130 miliamperios hora, si multiplico por el número de segundos que tiene una hora, me da 468.000 miliamperios segundo de energía, de capacidad de almacenamiento en mi batería. Entonces, si yo hago la división entre estos, me dice que mi sistema va a poder funcionar mantenido por una batería durante 3.832 horas, o lo que es lo mismo, durante 5 meses. Fijaros además que en este sistema que acabamos de ver, la mayor parte del consumo lo estamos dedicando al momento de la transmisión. Vamos a ver ahora cómo hacer medidas de tiempo utilizando el SysTick. Entonces, primero teníamos el registro de configuración en el cual yo tenía el bit contador, el count, que es el que se me pone a 1 cada vez que ha completado el ciclo de decrementar y llegar a 0. El interrupt enable, que no lo vamos a utilizar porque de momento no vamos a usar ninguna interrupción, es de capítulos posteriores. El clock source para seleccionar qué reloj vamos a usar, si el interno del córtex o el cristal externo, y el enable para habilitar. Entonces, las precisiones, como habíamos dicho antes, el cristal interno es de un 1%, el externo tiene una precisión de más o menos 50 partes por millón, que quiere decir que si nosotros miramos de usarlo como reloj, se nos va a desviar más o menos 5 segundos por cada día. Entonces, para según qué aplicaciones, esto es más que suficiente. Por otra parte, el cristal también es muy estable con la temperatura. Si la temperatura varía de menos 40 grados a más 150, dice que la variación es más o menos 150 partes por millón. Entonces vamos a ver un programa para poder hacer medidas de tiempo de manera precisa. Y en el reload pues tenemos que tener en cuenta que si el reloj lo hemos configurado a 80 megas, cada ciclo es 1, el tiempo de un periodo es 1 partido por 80 megas, son 12,5 nanosegundos. Entonces, yo puedo hacer una función, la función
delay, en la cual si yo hago el cálculo 800.000 por 12,5, que es el tiempo de un periodo, este es el tiempo partido por los 80 megas, esto me da 10 milisegundos. Entonces, si yo cargo el valor 800.000 en el reload y espero a que la bandera count valga 1, esto pasará al cabo de 10 milisegundos. Entonces, si yo quiero hacer conteos de más de 10 milisegundos, lo que tengo que hacer es lo que hemos hecho parecido en la otra práctica. Si yo hago el wait 10 milisegundos, cuando yo aquí le pase un 1, esta función me la va a llamar una vez, pero si yo le pongo un 10, pues esta función la va a hacer 10 veces y por tanto el tiempo total hasta que vuelva, ¿qué tiempo va a ser? Pues va a ser 10 por 10 milisegundos, 100 milisegundos. Entonces, fijaros que yo aquí puedo conseguir retrasos más grandes en función a llamar varias veces a esta función que me hace el retraso de 10 milisegundos. Entonces, esto es la misma inicialización que hemos visto antes. Cada registro tiene su dirección, que la buscamos en el manual, el de control, el de reload, el actual. Inicializamos el SysTick. Primero lo deshabilitamos durante la configuración. Segundo, ponemos el reloj interno. Y la manera de contar, ¿cuál es? Pues yo cargo en el reload ese valor de delay, reseteo el current para que la bandera del count se ponga a 0 y espero a que la bandera se active. Mientras la bandera no se active, pues lo que voy a hacer es esperar, ¿no? Entonces, cuando la bandera se haya activado, saldrá de esta función y entonces habrá transcurrido ¿cuánto tiempo? Habrán transcurrido pues, los 10 milisegundos. Entonces, la función wait 10 milisegundos, cada vez que yo le ponga aquí una unidad, si le pongo una unidad tardará 10 milisegundos. Si le pongo un 2, tardará 20 milisegundos. Si le pongo un 3, pues 60 milisegundos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta función lo que hace es llamar a la otra con el 800.000. ¿Y el 800.000 de dónde sale? Es el número que hemos calculado antes que hay que poner aquí en el reload para que ese 800.000 multiplicado por los 12,5 nanosegundos me dé los 10 milisegundos de retraso. Entonces, aquí hay un ejercicio interesante porque esto a la gente a veces les causa confusión. Cuando yo calculo el retraso máximo, aquí pongo un 32 y antes hemos puesto un 24, porque a veces ponemos un 24, porque a veces ponemos un 32. Ponemos un 24 en el SysTick porque es un contador de 24 bits, pero aquí, cuando yo he definido esta variable como tipo long, las variables de tipo long son de 32 bits. Entonces, si la variable es de 32 bits, el valor máximo que puede contener es 2 elevado a 32. Por tanto, esos 10 milisegundos que he ajustado en la primera función, llamados 2 a la 32 veces, que es el valor máximo de veces que puedo llamar a esta función de retraso 10 milisegundos, eso me da 42,95 por 10 a la 6 segundos, que si convierto a días me da 497 días. Por tanto, fijaros que puedo hacer retrasos realmente muy elevados. Bueno, con eso hemos acabado lo del SysTick y ahora vemos alguna cosa de las máquinas de estados finitos. Entonces, la máquina de estados finitos la describimos a partir de un conjunto de entradas, un conjunto de salidas y, lógicamente, el estado en el que se encuentra, el estado actual. Entonces, necesitamos, como bien recordaréis de Digital 2, una tabla de transiciones entre estados. A partir del estado actual y de la entrada, yo calcularé cuál es el estado siguiente. Y además, cada estado, el estado actual tendrá una salida. Entonces, tendré una tabla de salidas y una tabla de estados futuros, ¿no? Que ya veremos que lo pondremos todo en una. Entonces, en C lo que vamos a hacer es encapsularlo en una estructura que contenga toda la información del estado. Como bien recordaréis, hay dos modelos de máquinas de estados finitos, el modelo de Moore y el modelo de Mealy. El modelo de Moore, la salida depende únicamente del estado en el que te encuentras. En el modelo de Mealy, la salida no depende del estado únicamente, sino que depende del estado y del valor de la entrada. Por tanto, si la salida solo depende del estado, la puedo escribir dentro del estado.
si la salida además depende de la entrada, pues podría poner aquí con la entrada 1 la salida vale 123, con la entrada 0 pues la salida será X, el valor que sea, ¿no? Ya sabéis que habitualmente trabajamos con modelo de Moore. Y ahora veréis que aquí hay un número debajo, que es el tiempo de espera, y esto en digital no lo hemos visto. Bueno, pues porque aquí lo que vamos a hacer es dar un tiempo de permanencia en el estado. Esto nos va a ser muy útil, por ejemplo, para la práctica 10 para el semáforo, porque cuando yo vaya a un estado en el cual mi semáforo está verde, aquí yo definiré cuánto tiempo me quedo en el estado verde. Evidentemente, lo que no voy a hacer es cambiar cada vez que hay otro sentido de la circulación que me está pidiendo paso. Como mínimo, en ese estado tengo que estar un tiempo. Entonces, esto es una novedad respecto a lo que habíamos hecho en Digital 2. Entonces, realmente cuando nosotros ejecutamos la máquina de estados finitos, ¿qué es lo que hacemos? Pues damos la salida del estado, esperamos el tiempo prefijado que hayamos diseñado que hay que estar en ese estado, leemos el valor de la entrada y cambiamos de estado en función de la entrada y del estado actual. Y luego pues volvemos a repetir todo esto iterativamente. Por tanto, ¿qué tenemos en nuestra máquina de estados finitos? Tenemos las entradas y las entradas en nuestro caso, ¿qué van a ser? Van a ser sensores. Sensores que en nuestro caso ya sabéis que el sensor más sencillo que usamos es un switch, un pulsador. Las salidas, ¿qué van a ser? Van a ser actuadores y en nuestro caso, ¿qué van a ser? Ya sabéis que es algo muy sencillo, que es un LED. El controlador pues va a ser simplemente el microcontrolador. Y voy a tener un grafo de estados que me diga qué es lo que hay que hacer. Entonces, fijaros que cuando el modelo es de Moore, cada estado tiene un significado. Yo sé lo que significa estar en un estado. GoN significa que tiene en verde el semáforo, el sentido norte. WaitN quiere decir que se le está poniendo en amarillo el semáforo al sentido norte. Go East quiere decir que tienen paso los del este. Y WaitE quiere decir que se les está poniendo amarillo el semáforo a los del este. Entonces, fijaros que el tiempo del verde es mayor que el tiempo del amarillo, ¿no? En amarillo estamos 5, en verde estamos 30. Entonces, esto de aquí son las salidas que ya veremos que son pues simplemente 6 LEDs, que son los dos semáforos. Entonces, cuando implementamos la máquina de estados finitos, lo podemos hacer en una estructura de datos, que es lo que vamos a hacer, encapsulada, y una estructura que será la tabla de funcionamiento, la tabla de transición y de salidas, o lo podríamos hacer con una estructura enlazada con una lista, que no es lo que vamos a hacer. Nosotros lo vamos a hacer con una estructura de datos y una tabla. Entonces, ¿el sistema cuál es? El sistema es este. Yo tengo coches que vienen por aquí y coches que vienen por aquí. Esto es lo que hicisteis en Digital 2, que el código lo tenéis hecho, está en la carpeta Texas Ware y por tanto lo podéis probar y va a seguir funcionando. Entonces, cuando yo detecte que me están pidiendo paso, pueden pasar 4 cosas. Que no haya coches en ninguna de las carreteras, ni en la norte ni en la este, que haya coches en el este, que haya coches en el norte o que haya coches en las dos, ¿no? Entonces, las salidas, ¿qué van a ser? Las salidas van a ser los dos semáforos. Yo tengo un rojo, un amarillo y un verde para el este y un rojo, un amarillo y un verde para el norte. Entonces, las salidas las tengo en los puertos PB0 a PB5. Si yo quiero dar paso al norte, ¿qué quiere decir? Dar paso al norte quiere decir que el norte tiene el verde encendido y el verde encendido es este uno de aquí. Ya, evidentemente, en un semáforo está encendido el verde y el amarillo y el rojo están apagados, están a 0. Y el otro, el este, ¿de qué color tiene su semáforo? Pues si no queremos que haya accidentes, lo que tiene que tener encendido es el rojo, ¿no? ¿Y el rojo cuál es? El rojo es el PB5. ¿Lo veis? Y con los otros lo mismo. Entonces, cuando yo haga el diseño, lo que tengo que decidir es qué semáforos, qué color del semáforo está encendido en cada momento. Y para ello tengo que saber qué es lo que pasa en cada estado. Y la transición entre estados vendrá por lo que me digan los sensores que me están detectando quién quiere pasar y quién no. Y si quieren pasar los dos, ¿qué voy a hacer? Pues voy a dar tránsito rotativo. Voy a tener que
darles pasos alternativamente, primero uno, luego el otro y así en ciclo, ¿no? Si os acordáis, en la práctica de Digital 2, cuando apretabais los dos switches simultáneamente, iba haciendo toda la rueda y cuando acababa volvía a empezar. Bueno, pues esto nosotros lo podemos traspasar a una matriz. Entonces, fijaros que yo tengo el estado, que lo represento con un mnemotécnico para saber lo que hace, el go north, el wait north, etcétera. Los 6 bits que me controlan, los 6 LEDs de los semáforos, el tiempo que está en cada estado y lo que pasa cuando la entrada tiene un valor. Pues si no hay nadie que pida paso, lo que puedo hacer es, si estaba en el Go North, quedarme en el Go North. Si se activa el 01, ¿qué quiere decir? Que me está pidiendo paso el este, por tanto tengo que ponerlo primero en amarillo, ¿no? Y luego del amarillo sí que con el 01 irá al este. Si me sigue pidiendo paso el norte, como ya estoy en el norte, pues le sigo dando al norte. Y si me piden paso los dos, pues para hacer el turno rotativo voy a tener que pasar al amarillo y en el amarillo darle al este. Y en el este, si siguen estando los dos, darle al norte para que vaya haciendo la vuelta. Fijaros que esto es la parte que en Digital 2 no acabamos de explicar porque no habíamos visto cómo se configuraban los pines, qué significado tenían estos números y todas esas cosas. Ahora ya estáis en condiciones de entender todo el sistema. Entonces se trata de hacer una matriz en la cual yo los estados, lógicamente las estructuras van indexadas con números, van indexadas con letras, pero si yo a la letra le asigno un número, pues para mí quizás me es más fácil representarlo con letras. Y entonces, pues yo tengo 4 estados y tengo una serie de estados futuros en función de las entradas. Como hay dos entradas da lugar a 4 estados futuros posibles. Tengo el valor de las luces que mandan los semáforos y tengo el tiempo que voy a estar en cada uno de esos estados. Entonces, si esto lo paso a un código, fijaros que yo puedo hacer una specific bit addressing y entonces puedo definir los sensores, que son 2, en la variable sensors. El registro sensors me accede únicamente al P0, P1. El light me accede al registro en el cual tengo conectados los LEDs, que es el PB0 a PB5. Entonces defino mi estructura estado y el estado de qué consta. El estado consta de un campo que es la salida, que serán los 6 bits que mando a los LEDs, time, que es el tiempo que estoy en el estado, y un array en el cual yo tengo representados los estados futuros en función de las entradas. Entonces, lo que os decía, si trabajo con letras, en realidad cada una de esas letras le corresponde un número, porque los arrays se indexan con números, no se indexan con letras. Entonces, cuando hago la matriz de estados, fijaros que en la matriz de estados yo tengo aquí codificado el número anterior del semáforo, pues aquella configuración del semáforo pasado a hexadecimal, el tiempo que permanece en el estado y los estados futuros. Entonces, si yo lo he definido aquí, la correspondencia estado representado con letras a número, pues puedo poner aquí el estado con letras. Y esto me va a ser más legible. Bueno, entonces el estado actual lo representaré con la S y el valor de la entrada lo representaré con input. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este programa? Pues lo que hacemos en este programa primero es configurar los puertos, que es lo mismo que hemos hecho en los otros programas, inicializar el PLL, que eso viene en una función, y fijaros que el bucle principal es muy sencillo. Yo aquí lo que hago antes del bucle principal, que es definir el estado actual. Yo tengo que darle un estado de inicio. Es lo que en los grafos, en Digital 2, marcábamos con el doble círculo, ¿no? El doble círculo era el estado inicial. Pues el estado inicial es el que yo pongo aquí fuera del bucle infinito. Entonces, lo que hago que es, primero, mando la salida del estado y la salida del estado es dentro de la estructura de la matriz el estado actual punto out. Segundo, hago el retraso y el retraso, el tiempo que tengo que estar en el estado, lo hago con el sysdig. Tengo la función sysdig wait 10 milisegundos y aquí le voy a pasar el tiempo que tengo que estar en ese estado. Y el tiempo que tengo que estar en ese estado es la matriz en el estado actual punto time, que es el campo tiempo.
leo el registro sensor, lo pongo en la variable input y ahora lo que hago es el estado actual S, esta S que tenía que era algo N, ahora será la máquina de estados finito del estado actual punto next, del campo next, que es el que contiene el estado futuro y que depende de la entrada del input, ¿no? Esto hace referencia a esta estructura de aquí. Tengo primer campo, que es el punto out, es la salida, punto time es el tiempo y punto next es el estado futuro. Y el estado futuro depende de un número que va entre 0 y 4, que es el valor de la entrada. Hay otra posibilidad que es hacerlo con punteros, pero esto no lo vamos a hacer en la asignatura, no es necesario. Y en la práctica 10 lo que tenéis que hacer es rellenar la matriz, que es la generalización de la que se hizo en Digital 2, pero ahora se añade otro semáforo que es el semáforo de los peatones. Entonces tenéis que leer el manual en Word. Lo primero y lo que más tiempo os va a llevar es rellenar la matriz y una vez rellenada la matriz, probarla. Y el código, fijaros que el código es realmente muy sencillo. El código en C es esto de aquí. Las instrucciones que tenemos que poner son muy pocas. Este código va a ser exactamente el mismo para vuestro programa o prácticamente el mismo y lo único que vais a tener distinto, ¿qué va a ser? Pues va a ser los valores estos de la matriz. Los valores de la matriz que tenéis que llenar y además seguir las instrucciones que os da el enunciado, porque fijaros que el de los peatones no tiene amarillo, entonces la manera de indicarle al peatón que se apresure va a ser hacer parpadear uno de estos LEDs.